Ahora, con mucha alegría, estamos recibiendo a Carlos De Masi, al profe Carlos De Masi, escritor, docente, investigador y felizmente amigo de La Mañana en Camino. Hola Carlos, buen día, bienvenido. Oh, buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás? Bien, contento, entusiasta, entusiasmado por la charla que vamos a tener en el marco de una actividad que organiza la sala de profesores del Instituto, sala de historia en realidad, me salió el ¿Mm? alumno, la sala de historia del Instituto del IPA, de tu querida casa también, ¿verdad? Sí, sí, claro. Bien, ya vamos a hablar de nunca te lo contaron así, este conversatorio, y usando eso como excusa y para difundir, invitar a la gente, eh, algo, no todo, nos vas a adelantar de las cosas que vas a conversar mañana en una de las mesas. Pero antes me gustaría, además mucha gente de Argentina nos escucha y nos ve a través del canal YouTube, quisiéramos referencia al 25 de mayo, 25 de mayo, la Junta de Mayo, 25 de mayo de 1810, y porque es una fecha que, a ver si está bien dicho así, en alguna medida también nos pertenece a nosotros. ¿Por qué es tan clave esa fecha? Bueno, a ver, eh, fíjate que la conmemoración del 25 de mayo está en la agenda original de las conmemoraciones de este país, es decir, la primera ley de fiestas patrias que se aprobó allá por 1830, antes de 1830, tenía como fechas patrias principales el 18 de julio, que se consideraba el día de la creación del Estado, el 25 de mayo, que se consideraba el comienzo de la revolución, y después tenía una fiesta que ha desaparecido, que era el 4 de octubre, y otra que desapareció, que es el 20 de febrero. ¿Mm? Es interesante cómo las conmemoraciones aparecen y desaparecen, no como aparecen los recuerdos y los olvidos, pero lo interesante es que el 25 de mayo está desde la primera ley hasta 1934 por allá, que se eliminaron una cantidad de feriados, entre los cuales se eliminó el 25 de mayo como feriado de este país. Pero fíjate que en ese momento estaba el 1 de mayo, por el Día de los Trabajadores, el 2 de mayo por el levantamiento español, el 18 de mayo por la Batalla de las Piedras y el 25 de mayo por la Revolución de Mayo. Es decir, está, digamos, desde el origen, desde los comienzos, está identificada como una fecha importante en este territorio. Bueno, a ver, en 1816 Artigas ordenó que se conmemoraran las fiestas mayas, como se les llamaba en la época, en Montevideo. Y hubo una serie de festejos en Montevideo y en el marco de esas conmemoraciones es que se produce la inauguración de la Biblioteca Nacional. Es decir, la única de las obras artiguistas que todavía perdura. Entonces, hay allí un lazo muy fuerte Claro. entre lo que es aquel 25 de mayo y lo que es la historia de este país. Bien, en ese sentido, entonces, en alguna proporción, y teniendo en cuenta que allí está el Génesis, esta fecha, además porque lo que acabas de decir, nos pertenece. Y nos pertenece porque alguien, un comentario más y último, por hoy. Ujú. El gesto, el hecho, el acontecimiento histórico tiene la importancia que tiene porque es considerado el puntapié inicial, digamos, de la vocación o la gesta independentista. Porque en realidad, para decirlo así bien groseramente, Argentina no se funda en mayo de 1810. No, no, se funda en 1853. Demoró bastante. Pero Medio siglo. el caso es que en esta área de América del Sur, la Revolución de Mayo, la creación de la Junta de Mayo, es el primer gesto del proceso que lleva a la independencia. Es decir, uno puede discutir si los integrantes de la Junta de Mayo efectivamente querían la independencia o no, pero más allá de lo que ellos quisieron, desencadenaron un proceso que al final llevó a la independencia. Uno dice, bueno, si vamos a pensar en juntas, la primera junta es la del Montevideo del 8, que fue la primera que se fundó en América. Sí, pero no era una junta independentista. La del Montevideo del 8 no desembocó en ningún proceso de independencia, más bien como que volvió a aceptar el dominio español en cuanto se arregló la situación en España. Pero en cambio la de Mayo va a llevar, digamos, ya inició un proceso que va a terminar en la independencia y que incluso convocó a gente que no estaba vinculada con eso. Bueno, Artigas, por ejemplo, en 1811, en febrero, cruza a Buenos Aires y se pone a las órdenes de la Junta de Mayo. Entonces ahí, digamos, como que hay un vínculo muy, muy fuerte. Bueno, el mismo Artigas, lo decíamos recién, vinculaba la creación de la Junta de Mayo con el origen de la revolución. Por eso es que ordenaba que se conmemorara el aniversario acá en Montevideo. Bien. Bueno, buenísimo. Esto además, especialmente dedicado a quienes desde Argentina nos ayudan a poner la mañana en camino.
Te lo decía, mañana, el sábado, va a ocurrir un muy seductor conversatorio. Nunca te lo contaron así, a 50 años del golpe de Estado y la huelga general. Historias, memorias, enseñanza. Tiene tres partes, se anuncian tres partes este conversatorio, que va a ocurrir, repito, el 27 de mayo en la Sala de los Constituyentes del Cabildo de Montevideo, a partir de las 4 de la tarde. Uno primero que incluye la presentación del conversatorio, va a estar allí Carolina Cose, el comité organizador, va a haber un espectáculo artístico, y a los pocos minutos nada más, así está previsto, de 4:30 a 6 de la tarde, una mesa en la que estarán Daniel Corvo, Graciela Saprissa, Emma Zaffaroni, Gerardo Caetano, Carlos De Masi, y una segunda mesa un rato después para la muchachada, bueno, muchachada entre comillas, con Fabiana Larrobla, Leonor Berna, Javier Correa y Magdalena Broquetas, bueno, la querida también historiadora que tantas veces nos ayuda a poner la mañana en camino. Todo esto, repito, con la idea de que vaya el mayor número de personas en el Cabildo de Montevideo. Más allá del conversatorio y más allá del nombre que le dieron los organizadores, nunca te lo contaron así, ¿por dónde andarán tus primeras reflexiones acerca del medio siglo del golpe de Estado? Atención, que me parece una cosa muy interesante, porque se convoca para que el conversatorio gire alrededor del medio siglo del golpe de Estado y también de la huelga general, ¿no? Que me parece que allí también va implícita una definición acerca de cómo y de dónde abordar estos temas, ¿verdad? Claro, ahí digamos, la idea, por lo menos lo que yo pensaba llevar para, estoy haciendo un spoiler, ¿te das cuenta? Es una Bueno, cosa no, que digámoslo así, no es un spoiler, es un avance que seduce y promete e la estimula la sinopsis, participación. escenas del próximo capítulo, sería una cosa así. No, pero la idea es, bueno, ¿cómo se produce un golpe de Estado? Por lo menos lo que yo pensaba hacer, es decir, ¿qué pasa cuando se produce un golpe de Estado? ¿Qué es lo que la sociedad vive? ¿Cómo se ve venir? ¿Cómo se percibe, digamos, las señas de ese golpe de Estado? Porque son siempre muy confusas, ¿no? Incluso uno dice, lo mira después, y dice, pero clarísimo, el golpe, poco menos que ya salía en el diario dentro de 5 días de resolver el Parlamento. Pero cuando uno vive ese periodo, es mucho más confuso, las señas son mucho más enredadas, y después, digamos, cuando los hechos ocurren, uno sí elige a aquellos que fueron la causa del episodio y las pone en fila y queda como un proceso fatal. Pero mientras se está desarrollando no es así. Entonces lo que yo quería en principio es rescatar esa confusión para un poco mostrar también en qué medida se explican las reacciones frente al golpe de Estado, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, en junio del 73, los movimientos sociales, es decir, la FEU y la CNT, fueron los que se proclamaron directamente contra el golpe. La Universidad de la República, digamos, pero es una institución del Estado, no es propiamente un movimiento social, emitió una declaración contra el golpe de Estado. Pero, por ejemplo, los partidos políticos tuvieron actitudes bastante más confusas. El Partido Colorado estuvo silencioso, el pachequismo apoyó el golpe. Jorge Valle repudió el golpe, pero no hizo más nada que una declaración. El Partido Nacional estuvo dividido. Por un lado, hubo gente que apoyaba el golpe, digamos, y por otro lado, gente que lo rechazaba. Ferreira Aldunate y el Frente Amplio firmaron una declaración repudiando el golpe, pero otros blancos repudiaron la declaración de Ferreira Aldunate, por ejemplo. No, allí, digamos, la situación es muy confusa y es muy difícil encontrar, digamos, después, muy difícil encontrar explicaciones. Uno dice, pero ¿cómo es posible que, por ejemplo, en esa sesión histórica del Senado de la madrugada del 27 de junio, que está filmada, que se ve, Ferreira hace su discurso, hay algunos legisladores más, uno mira a la sala y está con el quórum mínimo, pero mínimo mínimo, es decir, para que la reunión se instalara y que fuera una reunión formal, hubo que ir a buscar a un senador que estaba con gripe, que había pedido licencia, traerlo en el auto y sentarlo ahí en la sala para que hubiera el quórum mínimo. Y cuando Ferreira dice su discurso, grita viva el Partido Nacional, se levanta y se retira, en ese momento la sesión quedó sin número. Formalmente, digamos, si alguien decía, no, vamos a controlar la asistencia, se tenía que levantar la sesión inmediatamente. Entonces, digamos, uno compara esa situación y dice, bueno, pero ¿por qué tan poca gente? Venía un golpe de Estado, iban a ser las principales víctimas del golpe de Estado los legisladores, los sacaban, eran los que estaban en el foco. ¿Cómo es posible que no reaccionaran de una manera más vehemente, más, digamos, yo recordaba
el 31 de marzo de 1933, en una sesión de la Asamblea General que había empezado el día antes y que se prolongó hasta la madrugada del 31 de marzo. Una sesión además con una asistencia multitudinaria, donde todo el mundo pedía la palabra, nadie se escondía y cada uno decía su opinión. Y algunos que estaban a favor de las medidas de seguridad que había implantado Terra y otros que estaban en contra. Y cada uno decía lo que pensaba. Y se votó, y ya te digo, una asistencia enorme, se votó y se votó el levantamiento de las medidas de seguridad, sabiendo que eso podía desencadenar el golpe de Estado. Pero allí todo el mundo, digamos, dio la cara, peleó. En cambio, en la sesión del 27 de junio uno ve que la mayoría de los senadores no están. No, digamos, pachequistas no hay ninguno, terroristas no hay ninguno. Se sabe, por ejemplo, que el presidente del Senado estaba en el Parlamento, estaba negociando aparentemente con Bordaberry, no preside la sesión, la preside un legislador de Unidad y Reforma, de la 15. Entonces, ahí, digamos, Paz Aguirre estuvo presidiendo la sesión. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué esta situación? Bueno, la idea es un poco tratar de presentar por qué se produce esa situación, qué es lo que ha pasado antes, qué es lo que lleva al golpe y, bueno, cómo se explica, digamos, esa ausencia de definiciones así rotundas de parte de gente que se supone son los orientadores políticos del país, ¿no? Y fíjate que blancos y colorados habían reunido 80% del electorado en 1971 y en 1973 parecen estar esos dirigentes solos y nadie más. Y en ese contexto, justamente, y a modo de hipótesis nada más, ese quórum tan bajo, yo agrego, pero seguramente me está faltando alguna pieza del puzzle. ¿Por qué cuando entraron esa fotografía que tiempo después se difundió, ¿verdad? Con el Goyo y otros entrando, tomando, ocupando el Palacio Legislativo, ¿no es cierto? Esas botas de cuero y el pantalón por debajo, ¿no es cierto? Cuando ingresan allí al ámbito del Poder Legislativo, uno podría suponer pero repito, a lo mejor hoy me tomé la pastilla de la ingenuidad, que los parlamentarios podrían estar sentados en sus bancas y decir, mirá, macho, de acá yo no me voy, y si me voy es porque me arrastrás a la fuerza para la calle. Entraron y el palacio estaba semi Estaba vacío. vacío. Bueno, en la línea de lo que vos señalás, ¿no? ¿Y por qué estamos hablando? Mirá que lo tiro y no estoy haciéndome con esto el craquito, ay, yo hubiera sido distinto si estaba, desde un gurí más. Pero en todo caso, por una especie de inevitable resignación, una estrategia política, es decir, esto se cae solito en 7 minutos, una complicidad, una cobardía. ¿Desde dónde hay que mirar esto? De todos lados que proponés, porque el panorama es muy diverso. Efectivamente es así, es decir, por un lado estaba la gente que consideraba que, bueno, su trabajo era de legislador y no de mártir, así que déjame tranquilo, yo me quedo en mi casa, ¿no? Y al otro día del golpe de Estado, cuando se levantó la huelga, fueron al BPS y empezaron a gestionar su jubilación. De esos casos hubo. También hubo gente que estuvo de acuerdo con el golpe y que no lo quería manifestar públicamente. En esa sesión, por ejemplo, de los que piden la palabra, nadie habla a favor del golpe de Estado. Todos están en contra. Pero sin embargo, vos después ves que, bueno, Martín Echegoyen, que era fíjate la trayectoria política de Martín Echegoyen, participó en la asamblea del 31 de marzo de 1933, él estaba presente en la Asamblea General, participó en el Parlamento que fue disuelto en junio del 73 y fue el primer presidente del Consejo de Estado 4 meses después. En diciembre, cuando se instala el Consejo de Estado, el primer presidente es Echegoyen. Entonces, digamos, ahí uno ve que hay evidentemente una idea que decir, bueno, entre los militares y el Frente Amplio prefiero los militares. Y entonces allí, digamos, bueno, lo declaran públicamente, lo hacen público en Washington Beltrán, por ejemplo, Julio María Sanguinetti, cuando le consultan, bueno, este acuerdo que hay entre Wilson Ferreira y el Frente Amplio, ¿qué le parece? Beltrán dice, me parece espantoso. Yo soy más que nada un blanco, no quiero vincularme con ninguna forma de fuerzas antidemocráticas, como que el golpe de Estado no lo fuera. O Sanguinetti, claro, Sanguinetti que dice más o menos lo mismo. Nuestro partido jamás se va a aliar con fuerzas antidemocráticas, dijo. Por eso no formamos parte de esa alianza que hizo Ferreira Donate. Es decir, allí hay de todo, y creo que también en el fondo hay una idea
yo tampoco me tomé la pastilla de la ingenuidad, pero mira que la gente es mucho más, claro, la gente te da sorpresa. También la idea de que, en definitiva, los militares no iban a poder manejar el país y iban a tener que pedirle ayuda a los partidos políticos antes de mucho tiempo. Que estaba bueno que los militares tomaran el poder durante un tiempo, limpiaran el paisaje, despejaran un poco la situación, metieran presos a los comunistas, disolvieran las organizaciones que causaban problemas y después, digamos, devolvieran el poder a quien realmente saben ejercerlo y todos somos felices. Después, a medida que fue pasando el tiempo y se fue viendo que los militares en realidad más bien tenían intención de quedarse y no de devolver el poder, allí muchas de estas actitudes empezaron a cambiar. Pero para eso hubo que esperar hasta junio del 76, cuando los militares destituyeron a Bordaberry y dijeron, bueno, esto va para largo, vamos a empezar, en algún momento vamos a cambiar la constitución, pero mientras vamos a empezar a introducir algunas reformas y al presidente lo vamos a asignar nosotros. Entonces allí, digamos, como que la perspectiva de muchos cambió. Pero en 1973, cuando se produce el golpe de Estado, digamos, eran otras las expectativas. Fíjate que Pacheco Areco, que estaba de embajador en España, le manda un telegrama a Bordaberry felicitándolo por la decisión que tomó en defensa de la democracia, dice Pacheco. Es decir, la democracia para Pacheco en 1973 era compatible con la presencia de los militares en el gobierno. Sí, claro. Cosa que, digamos, los otros también parecen aceptarlo, porque fíjate que en febrero se creó el Consejo de Seguridad Nacional que cogobernaba con Bordaberry en febrero del 73 y ningún partido protestó por eso, ningún partido de gobierno, ni el Partido Colorado ni el Partido Nacional protestaron por la creación del COSENA. No les pareció raro. Entonces, digamos, si en el golpe de Estado, como argumentan algunos, se produjo en febrero del 73, yo creo que sí, en febrero del 73 hubo un golpe de Estado técnico. Entonces, entre febrero del 73 y la disolución del Parlamento, esos mismos legisladores, esos mismos partidos, cogobernaron con los militares sin que eso les causara ningún espanto, ninguna situación particular. Bien, bien. A mí me parece interesante que esto que estás señalando a vos, que para decir lo mínimo, lo básico, incluso hacerlo de tal modo que nadie se sienta ni ofendido ni atacado, digamos, el sistema político, si estuviéramos jugando al tute, no fue a más, fue a menos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, fue a menos. Sí, fue a menos. Eso, ¿verdad? No te ofendas, no te enojes, no me golpees la puerta ni te salgas de esta charla, pero te fuiste a menos, no llenaste las calles. Hubo un intento el 9 de julio, el wilsonismo y el Frente Amplio. Sí, sí, sectores del Partido Nacional que digamos, se manifiestan allí contra el golpe de Estado, pero más que nada a nivel de las bases, más que a nivel de los dirigentes, ¿no? Bien. Eso por un lado. A mí lo que me parece muy interesante todo esto, y lo enlazo con el otro ingrediente del conversatorio, y siempre con la idea de que nos vengan ganas para ir pasado mañana, yo las ganas ya las tengo, tiene que ver con la huelga general. El otro día estuvo acá el senador Andrade del Partido Comunista, naturalmente era un muchachito, un niñito, ¿no? Y yo le decía qué fue lo que pasó allí, porque naturalmente que desde la perspectiva esa, la perspectiva del salvaguardar las instituciones, de la mirada antigolpista, de la mirada antidictadura, la actitud que tomó la Central de Trabajadores en general, el Partido Comunista en particular y otra buena parte de la izquierda, fue muy altamente, desde mi perspectiva al menos, altamente cuestionable en cómo se paró ante los comunicados 4 y 7 famosos. Y lo mismo decía Andrade, sí, la verdad que sí, yo siento que eso estuvo mal, que fue un error, que eso no debió haber ocurrido. Aún así, es interesante, Carlos, acá me tenés que ayudar porque lo dijiste al pasar. Resulta que cuando se habla de aquellos tiempos, se habla de ese momento con el febrero amargo, donde parte de la izquierda pareció coquetear con una idea de un golpe de Estado peruanista, de un golpe de Estado por izquierda, de unos militares nacionalistas y antioligarcas que de alguna manera te hicieron comer la pastilla. Pero como hacedores o responsables de la debacle institucional. Y en realidad, es sin que implique que haya misericordia para con ese gesto político que para mí fue un inmenso, inadmisible error. Pregunto, ¿tanta era la incidencia de la CNT en aquella época, del Partido Comunista, del Frente Amplio, como por haber hecho ese supuesto o implícito apoyo que se cayeran las instituciones?
Bueno, en la pregunta misma está la respuesta, ¿no? Es evidente que no. Es evidente que no. No, es evidente que pero la pregunta es, ¿por qué se usa ese argumento? Es como, ahí debería decir, pero mirá que estás hablando del lateral derecho que jugaba tres veces en el año. Que estaba lesionado y lo pusieron ahí porque en realidad, bueno, sí, más o menos. Es decir, el movimiento sindical era un movimiento muy fuerte, con enorme capacidad de movilización, pero no tenía capacidad de decisión. Es decir, podía tener capacidad de negociación, podía negociar, podía obtener algunas ventajas, pero no hacía la política de este país. Pero hay algunas cosas que me interesa señalar de este antecedente que vos recuperaste, porque digamos, es bueno tenerlo presente. Tres cosas. La primera, hay un lugar de debate que está vacío en febrero de 1973, que es el golpe de Estado. Nadie habla de golpe de Estado. Nadie. Por lo tanto, cuando dicen nosotros en 1973 estuvimos en contra del golpe de Estado, no estuviste en contra del golpe de Estado porque no lo dijiste. Si vos querías estar en contra del golpe de Estado, hubieras dicho esto es un golpe de Estado y nosotros estamos en contra. Y nadie lo dice, nadie, absolutamente nadie. No se pensaba que esto implicaba un cambio tan profundo de la institucionalidad. Segundo, los comunicados 4 y 7. Y otro lugar que está vacío es el lugar de alguien que diga nosotros estamos en contra de los comunicados 4 y 7. Todos dicen que comparten los comunicados 4 y 7. Todos. Ahora, Desde no solo la izquierda me estás diciendo todos, entonces. absolutamente todos. El diario Acción, en su editorial, el comunicado 4 es de la noche del 9 de febrero, que era viernes, el sábado, el diario Acción, que era un diario vespertino, salía después de mediodía, en su editorial dice, bueno, pero si eso era lo que querían, es lo que queremos todos, no necesitaban sacar los tanques a la calle por eso. En definitiva, los comunicados 4 y 7 lo que resumen es lo que es el programa político de todos los partidos. Nadie dice estoy en contra de esto. No lo podés decir porque es lo que vos mismo dijiste en la tribuna. Lo que se le está reprochando en 1973, en febrero, a los políticos no es, digamos, que acepten los comunicados 4 y 7, sino que eso que dicen los comunicados 4 y 7 lo prometieron los políticos y no lo hicieron. Entonces, lo que están haciendo los militares es apropiarse de ese programa. Quijano, que en general aparece como el paradigma el que tuvo claro las cosas, fíjate que Quijano escribió su editorial una semana después de la publicación del comunicado. Así que el presente decía, la marcha sale los viernes de mañana y el comunicado se hizo público el 9 de febrero en la noche. Es decir, que Marcha recién puede opinar una semana después. Y en esa semana pasaron muchas cosas. Entonces, Quijano lo que dice no es hay que rechazar los comunicados 4 y 7. Lo que Quijano dice es no son sinceros cuando proponen eso. Cuidado que los militares lo que quieren no es lo que están diciendo, sino que es otra cosa. Entonces, allí tenés otro lugar, otro espacio. No es solo la izquierda la que acepta los comunicados 4 y 7. Allí hay un tema que es el siguiente. Evidentemente, Quijano se sintió profundamente decepcionado con la actitud que tuvieron algunos sectores de la izquierda. No el Frente Amplio no tomó posición. Sectores de la izquierda tomaron posición, pero no el Frente Amplio como tal. Entonces, digamos, cuando Quijano quiso un poco armar esta situación y editó aquel cuaderno de marcha sobre la era militar y etcétera, junto los editoriales y las expresiones que más lo decepcionaron. Y entonces allí está la del Popular, allí está una intervención de Ferreira Aldunate que dice que los comunicados 4 y 7 fue lo mismo que le propusieron ellos a Bordaberry el año anterior. Está lo que le llamaron la atención, no los que no le llamaron la atención. Que el diario El País dijera que estaba a favor, que el diario Acción, el diario El Día, eso no le preocupaba a nadie. Es claro que iban a estar a favor. Pero entonces, vos ves ahora, repasás aquella época, mirás ese cuaderno de marcha y como los únicos que están a favor en esa recopilación son los sectores de izquierda, que son los que decepcionaron a Quijano, entonces parece que fueron los únicos. Pero no fueron los únicos, fueron todos. Y una tercera cosa, no tiene mucho que ver con esto, pero yo creo que, por lo menos yo lo tengo como una referencia cuando hablo de estos temas. Vos dijiste no quiero ofender a nadie, no trato de ofender a nadie, pero a mí me parece que no hay nada mejor para una organización política o para una organización social que le señalen dónde estuvieron sus errores. Y si eso fue un error, digamos, reconocerlo es el primer paso para corregirlo. Pretender que nunca cometimos errores y que todos los problemas se deben a la acción de nuestros adversarios, no solo que no es honesto, ni siquiera puede sostenerse seriamente. Entonces, digamos, si tenemos cosas para hablar, vamos a hablarlas tranquilamente. A mí no me importa mejorar ni empeorar la situación de ningún partido político. Y además, digamos, a mi sector político le aplico lo mismo
que te decía recién, qué mejor para este sector político al que yo apoyo, decirle, bueno, acá te equivocaste, acá metiste la pata, no tendrías que haber hecho esto. Que Exacto. me parece, digamos, tiene más importancia para, digamos, como formación política y como formación histórica, que el hecho de decir, ah, sí, vos procedé tranquilo que yo justifico cualquier cosa que haga. No es así como procede un historiador, no tiene que ser ese el planteo. No sé si me fui del tema, Alejandro, discúlpame, pero a veces me pongo editorialista, programático. Bueno, pará, se me amontonan las preguntas. Prepárate, si logro zafar, te la llevo para el sábado, ¿de acuerdo? Adelantámelas un poquito, así me preparo algo. No, lo que quiero decir que es una instancia. Bueno, pará, y ya que hablamos, más allá del reproche que insisto, yo, aunque digamos, me ponga la túnica del anacronismo, yo que le hago ese reproche a la central de trabajadores, que le hago ese reproche a parte de la izquierda, que le hago ese reproche al sistema político. También, si le hago ese reproche, no puedo hacerme el chancho rengo y no decir que muy pocas semanas después son los trabajadores, la central de trabajadores, la que protagoniza el más grande gesto explícito de resistencia a la dictadura, que es la huelga general, ¿no? Sí, sí. Entonces me parece injusto, y si me apuras, esto corre por mi cuenta, de mala leche, hacer hincapié en lo que se hizo o no se hizo en febrero y obviar y no decir lo que sí se hizo y vos no hiciste en junio en el marco del golpe. Eso también hay Claro. que decirlo, ¿no? Que ahí es donde está el punto, es decir, digamos, la CNT es la misma en febrero que en junio. A ¿Qué es eso lo vos. que cambia de febrero a junio? Su propia evaluación de de la situación. ¿No? Que en febrero parecía una cosa, a todos les parecía una cosa. No fue, digamos, que la CNT cometió la tonta ingenuidad de creer que los comunicados 4 y 7 eran otro caso. Todos lo creyeron. Y si no lo creyó, nadie lo dijo. Digamos, los sectores que se opusieron no lo hicieron público en ese momento. Una cosa, digamos, esa misma CNT es la que después hace su propia autocrítica, evalúa su propia situación, se define antes del 1 de mayo del 73, digamos, ya en el 1 de mayo del 73, en el acto del 1 de mayo ya la CNT está definida contra esa situación y es la que hace la huelga, caramba, y es la que pone los muertos también. Es decir, hubo asesinatos en el marco de la huelga general y mueren estudiantes y trabajadores, ¿no? Entonces, en definitiva, digamos, es importante, ¿no? Y aquí me parece muy importante señalarlo, la capacidad que tiene el movimiento social de analizar sus propios errores y corregirlos, ¿no? Sobre la marcha, una capacidad que no han tenido, por ejemplo, los partidos políticos. Si tú miras los partidos que tenían el gobierno, el control del gobierno en junio de 1973, y que entonces son los que tienen la conducción sobre la cual se puede responsabilizar directamente el golpe de Estado, esos partidos yo no he sentido que hagan ninguna autocrítica. Nunca sentí que dijeran nada. Más bien al contrario, tratan de armar una narrativa que le eche la culpa a otro. Entonces allí, digamos, en ese juego de construcción de narrativas, construcción de relatos, es que se trata de decidir, bueno, quién tuvo la culpa, como que hubiera sido el golpe de Estado el resultado de un gesto tomado por un solo agente en un momento determinado. Un Una golpe de gente Estado no viene así. una gente que, como vos recordás bien, representaba una proporción muy pequeña del electorado, en todo caso, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y que además, digamos, su definición con respecto a estos problemas no fue diferente, y eso es lo reprochable en todo caso, de lo que tuvo el resto del sistema político. En ese momento fue igual. Me parece que Y, hay una gran columna de análisis para tener en cuenta, porque a propósito de esto que se insiste mucho, los relatos falsos, los relatos semifalsos, los chicu y chucu chucu, ¿no? Bueno, el uso de la historia, ya lo hemos hablado millones de veces contigo, Carlos, me parece que hay una cosa que ha logrado, así como yo entiendo que algunos sectores de los partidos tradicionales y también de la izquierda digan, ah, qué absurdo, qué error, qué mamarracho generar la idea que los tupamaros estuvieron en cana por combatir la dictadura. Es verdad que en parte de la población, ponele que exista esa idea, también en esa misma dirección podríamos decir, che, y resulta que cuando los comunicados 4 y 7, el febrero amargo, todo el sistema político se indignó, se enojó, se molestó, puso el grito en el cielo y llenaron las calles, mientras que la CNT y el Partido Comunista
lo favoreció. Ese es el otro relato que también gana también, ¿verdad? Sí, sí, ese relato es bastante absurdo. Fíjate que toda la crisis de febrero la desencadenó Vasconcelos, y es bueno recordarlo, que Vasconcelos del Partido Colorado, pero Vasconcelos quedó aislado en la crisis, y él lo cuenta en Febrero Amargo, reproduce editoriales, y además me da la impresión de que con cierto sarcasmo agradece, digamos, los elogios que le hacen en los editoriales, el diario El País, el diario El Día, el diario Acción. Dice, bueno, no tengo nada que ver con ese diario para que me elogien como me elogian. Todos dicen, no, el senador Vasconcelos podrá estar equivocado o no, pero siempre actuó con lealtad y con honestidad. Y es claro que en este punto, digamos, tal vez se equivoque. Es decir, nadie dice Vasconcelos tiene razón. Yo estoy de acuerdo con él, ninguno lo dice. Vasconcelos quedó aislado. Y en esa recopilación que hace de Febrero Amargo, muestra el grado de su aislamiento. Y además dice, algún día voy a contar todo lo que pasó en esta fecha. Febrero Amargo se reeditó después, en 1985, por allá, con un prólogo de Vasconcelos, y estoy seguro que todos temblaban que iría a poner Vasconcelos en el prólogo, porque si realmente revelaba lo que decía que iba a revelar, eso podía ser una catástrofe. Bueno, no, Vasconcelos habla de la dictadura, en fin, no, digamos, lo que tiene Vasconcelos para revelar, que dice en ese libro, no involucra a la izquierda, porque lo que quiere decir de la izquierda lo dice claramente. Dice, hay una nueva coalición política que es proclive a la situación. Y su líder dijo tal y tal cosa, y recupera palabras de Sereni. Si a la izquierda no tiene problema, al Frente Amplio le cae. Pero al resto, digamos, les conmuta la sentencia y después, no sé, después los amnistía. Nunca revela qué pasó con otros. Entonces, allí, digamos, hay toda una zona oscura. El Partido Colorado ahora todos se ponen la camiseta de Vasconcelos como que todos hubieran apoyado a Vasconcelos unánimemente. No, nadie lo apoyó, lo dejaron solo. Lo dejaron absolutamente solo. Digamos, yo creo que Vasconcelos resintió mucho eso, porque si te fijas, después de 1985, en 1984 incluso, Vasconcelos es una figura política importante, pero prácticamente está en segundo plano, prácticamente no aparece. Fue candidato a la intendencia de Montevideo, pero no sé si hizo algún acto para juntar su gente. Después, en 1989, también fue nuevamente candidato a la intendencia, pero un poco como candidato testimonial, como, viste, siendo la figura que podía haber sido, creo que se decepcionó profundamente del sistema político y más bien que no quiso tener más nada que ver. Me acuerdo, a principios de los 90, hicimos una movida en la Facultad de Humanidades, estábamos armando un poco los episodios de febrero a junio del 73, y hicimos una movida y lo invitamos a Vasconcelos para que fuera. Vasconcelos no quiso ir, rechazó la invitación. Dice, no, yo ya estoy muy viejo, no me interesa hablar de esas cosas, qué sé yo. Bueno, murió pocos años después, cierto eso también, ¿no? Que no era falso que era cierto, que estaba enfermo. Pero sí tuvo, digamos, como cierta prescindencia la situación, que no quiero hablar de eso, ya está, ya pasó. Entonces, digamos, creo que en ese sentido Vasconcelos estaba procesando el impacto que le había representado a él mismo, digamos, la situación en la cual quedó después de su famosa intervención radiofónica del 1 de febrero, 2 de febrero del 73. Bien, Carlos, te abrazo mucho, te agradezco y estamos todos invitados para el sábado, ¿sí? Bueno, espero verlo a todos, es decir, a vos, al único que te veo en este momento.